toca analizar el cortometraje que fue premio del jurado en Donosquino Volumen 9, T, escrito y dirigido por el cineasta de New Jersey Blake Winston Rice, y que encapsula en poco más de 12 minutos parte de la esencia de la comedia nostálgica noventera, pero que nos cuenta una historia muy humana sobre dos personas que conectan en las circunstancias más extrañas. Partiendo de una premisa aparentemente sencilla, un joven que ensaya cómo invitar a salir a su crush, o sea, su interés romántico, se construye un relato profundamente humano sobre la conexión, la vulnerabilidad y la imprevisibilidad en la vida. Como bien reflejan los planos de videocámara High 8, está ambientado en 1998. Mediante varios planos sincopados nos introduce a Nick, interpretado por Michael Gandolfini, un solitario y tímido empleado de Circuit Shack que viene a ser una tienda de electrónica de centro comercial. La narrativa de T se divide en dos actos claramente diferenciados pero perfectamente entrelazados. El primer acto funciona como un estudio de personaje de Nick, íntimo y melancólico. A través del recurso de la videocámara, el espectador es testigo de los ensayos del joven cuya timidez raya lo naif, pero que gracias a la conmovedora interpretación de Gandolfini se vuelve profundamente empática. La elección de mostrar no solo el discurso de aproximación a su crush, sino también el ensayo del posible rechazo, añade una capa de dulzura y realismo que aleja al personaje del arquetipo tan denostado en cierta parte de la cultura norteamericana, la del loser, el beta, el perdedor, para presentarlo como alguien genuinamente valiente en su vulnerabilidad. El giro llega con la picadura del abejorro, que actúa como un catalizador narrativo perfecto. El segundo acto cambia radicalmente de tono, transformando la melancolía introspectiva en una comedia de ritmo frenético, añadiendo cierto grado de suspense genuino. La aparición de Tierney, el objeto de afecto de Nick en el peor momento posible, eleva la situación a lo absurdo. La incapacidad de Nick para comunicar la gravedad de su situación y los intentos de ella por descifrar lo que ocurre generan una secuencia tan hilarante como tensa. Sin duda, el éxito de T reside en gran medida en la química y las actuaciones de su dúo protagónico. El personaje de Tierney, interpretado por Olivia Nykanen, es el contrapunto perfecto. No es la chica idealizada por Nick, sino una joven distante y real que también trabaja en el centro comercial. Nykanen aporta una sensatez y una empatía que se convierten en la piedra angular de la historia, robándose el show en el segundo acto. Michael Gandolfini, por su parte, lejos de vivir a la sombra del legado de su padre, donde paradójicamente ya nos había dado buena muestra de su talento como actor de notable sensibilidad en Los Santos de Newark, donde honraba a su padre en esta precuela de Los Soprano. En T, Gandolfini logra transmitir la ternura y el valor detrás de su aterradora confesión ante la videocámara, pero incluso en su actuación más física, cuando su rostro se hincha y su respiración se corta por la reacción alérgica, evita la exageración y mantiene la verosimilitud dentro de una situación absurda. La progresión realista de la hinchazón en el rostro y cuello de Gandolfini es fundamental para la tensión cómica y dramática. Sin este elemento visual creíble, toda la premisa se hubiese derrumbado. La interacción es orgánica y la dinámica entre ambos no es necesariamente romántica de inmediato, lo cual es un acierto. Es, ante todo, profundamente humana. Representa la conexión fortuita entre dos personas en una circunstancia caótica para la que ninguno estaba preparado. Desde el principio hay una sinceridad en los personajes, siendo el hilo conductor que une todas las piezas tonales. El cortometraje se ríe con sus personajes, nunca de ellos. El humor nace de la situación y de la reconocible torpeza humana, no de la burla cruel. El corto navega con destreza entre la comedia slapstick con trazas de melodrama, que quizás sea la nota de ver, porque siendo una situación de emergencia, no entendemos por qué no llama a una ambulancia y opta por intentar encontrar frenéticamente un EpiPen, es decir, el medicamento autoinyector de epinefrina. Adrenalina, vamos. Un dispositivo médico de emergencia que se usa para tratar reacciones alérgicas graves conocidas como anafilaxia. Además, que para finales de los 90 no era posible comprar en una farmacia sin prescripción médica, ni siquiera en una emergencia. Pero vamos a ver, quizás sea por eso de la mentalidad estadounidense del do it yourself, o por el miedo a la factura de la carencia de seguro médico, o quizás sea una conveniencia que el guión necesitaba. Vamos a ver, no hay que ponerse tan tiquismiquis.
Si ya lo dijo el Tito Ridley a los fact-checkers. I say get a life, get a break. En la parte visual también es narrativa, limpia y cuidada en su formato scope, y abrazando el desorden visual en los formatos más estrechos, para reflejar el caos interno y externo de los personajes. El uso de la iluminación naturalista, especialmente la luz mágica de la hora dorada en el momento clímax, dota al film de un resplandor cálido y romántico que contrasta con lo random y anodino de la localización, la parte trasera de un centro comercial. La edición, aunque como comentábamos de que en ocasiones puede sentirse abrupta, con decisiones de ruptura de patrón, generalmente acierta en mantener el ritmo ágil y en servir a la transición de tonos que van de la comedia al drama y al suspense. La banda sonora de Jordan Cayola juega un papel vital en este equilibrio, añadiendo capas de introspección, suspense y melodía melosa que anclan emocionalmente las transiciones narrativas. Ambientar la historia en 1998 tampoco parece un mero capricho estético, sino una elección temática. La nostalgia de finales de los 90, capturada por la combinación de vestuario y paleta de colores, evoca un tiempo más simple, donde las ansiedades giraban en torno a interacciones cara a cara y no a las frías pantallas táctiles de los tiempos actuales. Esta ambientación es reminiscente de películas como Clerks de su paisano Kevin Smith o de otras comedias que también potenciaban la universalidad del conflicto de sus personajes en una mezcla perfecta de emociones reales en una situación exagerada. Usando la ironía situacional para maximizar la comedia, con personajes profundamente imperfectos y brillantemente logrados, donde hay una auténtica ensalada de géneros en uno. Inspirada por un monólogo publicado en Instagram del mismo nombre, escrito e interpretado por Isaac Lee, Ti mantiene al espectador en vilo hasta el último momento, jugando con la duda de si esto terminará en tragedia o como finalmente culmina, en una conexión milagrosa donde finalmente Nick y Tierney comparten el mismo encuadre en la hora mágica. No sabemos qué será de su historia después, pero eso quizás es lo de menos. Como anécdota, Ti tuvo su premier en Cannes, en el célebre Teatro Debussy del festival, donde acudió el equipo al completo menos Michael Gandolfini, que en ese momento se encontraba rodando Warfare de Alex Garland en el Reino Unido, pero no obstante la pudo ver junto al resto del reparto de Warfare en función privada en el set. En definitiva, el cortometraje es una experiencia feel good que, lejos de ser simplona, nos confirma que las conexiones más significativas surgen a menudo del caos más inesperado, sin importar cuánto lo ensayemos. Nos vemos en Donoskino.